Teníamos pendiente una invitación para conversar de aquellos lugares que fueron un punto de reunión para muchos sanjaverinos. La gran mayoría de estos locales ya no existen, pero no los queremos olvidar. Trataremos, con mucho respeto y cariño, traerles a la memoria algunos de los nombres de estos comerciantes del pasado. Puede que aparezca un apodo, pero solamente lo hacemos con cariño y respeto para no olvidar. Agradecemos a nuestra enciclopedia sanjaverina, Fernando Cancino Alegría, que nos aporta con datos, con fechas, con comentarios, con algún dato anecdótico y, por qué no decirlo también, con datos históricos. Podremos revivir aquellos lugares típicos sanjaverinos a través de un comentario y un recuerdo, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, agradecerle porque en una ocasión anterior hicimos un recordatorio en el recinto del estadio, en la cancha del Estadio Municipal de San Javier, y recibimos bastante buenos comentarios. Muy buenos comentarios. Agradecemos a todos ellos. Así que muchas gracias y es el compromiso de nosotros, que hemos vivido toda una vida en San Javier y que hemos transitado por las calles de San Javier, jugamos en nuestra plaza, de repente pololeamos en nuestra plaza, estudiamos en la escuela 1, estudiamos en nuestro liceo, y la verdad que constituimos, ¿no es cierto?, una unión bien especial con mucha gente de San Javier. Entonces, eso, la hermandad a veces nos causa algunas problemáticas, pero la verdad que en el mayor de los casos el hecho de ser sanjaverino nos permite, al encontrarnos, una alegría inmensa, y lo mejor, contarle a la gente actual qué es lo que vivimos nosotros, y con esto que es tan importante como estos lugares donde grupos de personas, de gente humilde, no tan humilde, de grupos de amigos, se reunían al amparo, ¿no es cierto?, de un buen vaso de vino, traído desde nuestros campos, y la verdad que compartían situaciones, anécdotas, que fueron estructurando el pasado y son parte del futuro, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, San Javier. Hay, bueno, entre ayer y hoy en nuestro programa, y tratamos de unir lo de ayer con lo de hoy. Vamos a tratar nuevamente de decir que hay algunos nombres que sabemos, pero también sabemos de algunas personas por su sobrenombre. Lo hacemos con respeto y lo hacemos con cariño para recordar. Y vamos a decir que en algún momento podemos decir parroquiano. ¿Ya? En aquellos años se decía o se acostumbraba a decir parroquiano. Y no solo es parroquiano, según la RAE, aquel que va a la misma parroquia, sino que también, como segunda acepción, es que un parroquiano se le puede llamar a quien es muy asiduo, muy constante y muy permanente con sus visitas en cualquier lugar. Entonces, cuando hablamos de parroquianos, va a ser una persona que iba constantemente. Muchos de estos locales que queremos recordar fueron llamados picá. Con el tiempo algunos se hicieron de un nombre, de un prestigio, y los hijos siguieron el trabajo y lo hicieron ya mejor establecido, con todos sus permisos, con todos sus patentes. Y yo quiero partir, Fernando, como ejemplo, partió la picada del Guatón Lizana, y hoy día es un local muy preferido por mucha gente. O sea, es un local bien establecido y de un amplio prestigio. Así es, pues en el sector de La Palma, en San Javier, esta picada empezó como una picada, o sea, era don Gerardo quien reunía a los amigos, a la gente que trabajaba en el sector agrícola del sector, y al final ellos tenían ahí, manufacturaban cecina, cerdo,
en el tiempo, ¿no es cierto?, de las muertes de chancho, era natural que junto con beber un buen mosto, podía servirse un trozo de prieta, de longaniza o algún trozo de asado, y se hizo famoso ir donde el guatón Lizana. O sea, don Gerardo Lizana con la señora Mema y sus hijos establecieron este lugar que hoy día es el paso obligado de mucha gente, de muchos funcionarios públicos que transitan entre Talca y Cauquenes, Linares. Siempre ellos a la hora de 12 hasta las 3 de la tarde pueden apreciarlo, que muchas camionetas del sector público están estacionadas porque están disfrutando de la colación que ofrece este establecimiento. Ahora, la cantidad de gente que llegaba a estos sectores dependía mucho de la simpatía del propietario. Y don Gerardo, que a lo mejor nos va a ver, les mandamos un saludo porque él está un poco delicado de salud, pero siempre mantiene ese cariño por la gente a la cual él atendió y que fueron sus amigos de toda una vida. Por ahí he visto unas fotos donde aparece don Gerardo, muy jóvenes, con grupos de amigos, donde destacaban muchos bomberos y gente del gremio del transporte, camioneros. Exactamente. Bueno, y don Gerardo también tiene un reconocimiento por ser un lugar autóctono y popular, porque lo dieron las autoridades culturales a la famosa picada del guatón Lizana. Habían dicho que lo quería vender el negocio, pero don Gerardo no, los va a dejar sin el lugar de revoreón, pues. Bueno, no nos conviene. No nos conviene. Vamos un poco más atrás, porque también dentro del grupo de las picadas eran aquellos lugares donde solo se iba a consumir un poquito del buen vino pipeño. Eran locales que algunos no tenían patente, otros no tenían ningún tipo de autorización, pero recuerdo ahí muy cerca de la cancha del Tricolor, después en el intermedio de un partido, haber llegado a uno de estos locales y nos encontramos en aquellos años con dos policías con sus correas, haciendo no inspección, sino que haciendo un minuto de refrigeración y compartiendo con la comunidad, con el parroquiano. O sea, esos locales hoy día ya no existen, pero podemos recordarlo. Así es, pues. Bueno, yo creo que uno de los más famosos ahí funcionó frente a la cancha del Tricolor, ¿ya? Y ese la gente lo conoció con mucho respeto. Era la propietaria, era la propietaria era doña Fresia González, casada con un peluquero, don Luis, ¿cómo se llama de Venegas? Venegas, que fue peluquero también mucho tiempo del suscrito. Y la verdad que ellos siempre se preocuparon, por cierto, de tener un buen vino. Me acuerdo que las primeras chichas las tomábamos ahí con don Gustavo Prado. Entonces, él me decía que iba a hacer señor secretario. Decía, nada, pues de sábado hay que descansar. Oye, me contaron que llegaron las ricas chichas nuevas a donde la colita, le decían a ella, porque ella se amarraba su pelo aquí con un cole. Entonces era muy conocida como la colita, ya, hablábamos ahí nomás. Y me decía, a la 1:30, cuando tenga lista la edición del diario, te voy a buscar o te vienes para acá para que vamos a probar la chicha. Y lo hacíamos, ya, y nos tomábamos una chicha con harina, ¿no es cierto? Y la segunda era para limpiar el vaso, pues, para dejarlo limpiecito. Así que con dos tragos de chicha, ¿no es cierto? Después nos daban ganas, nos daba hambre, y él siempre le gustó la buena mesa y siempre tuvo presente una invitación a las brisas del Loncomí. Y allá eso duraba hasta las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Pero donde la señora Fresia, donde la colita, ahí hacíamos el primer brindis del día sábado. Bueno, y había mucha gente ahí que compartíamos, gente de pueblo, maestros, vecinos, y que compartían ellos probando el rico vino que traían de allá, de un señor Venegas, de allá del sector de Carrizal. El vino patrimonial que hoy día tenemos. Yo me acuerdo, bueno, le contamos a nuestros seguidores que estamos debajo de un sauce,
con una brisa bastante agradable, y me acordé, a propósito de la señora Fresia González, me acordé de una historia allá por el año 1991, una fiesta de San Javier que vino Pepito TV a coanimar en la fiesta en el estadio. Y se preparó un sketch donde él era presentado y no aparecía. Se presentó por segunda vez y no apareció. Y se presentó por tercera vez, que lo hice yo personalmente, me tocó esa participación, y aparece y lo empiezo a recriminar por su llegada tarde. Y él sale con una historia que fue famosa en esos minutos. Dice: perdónenme, pero llegué tarde porque me encontré con el Cotacho Herrera y con Barrito, y me llevaron a probar la chicha donde la colita yegua. Así es. Así fue. Por eso ahora la recordamos, y hoy día yo la conocí, ella jovencita. Ella estudió moda donde la señora Violeta, frente a don Raúl Bueno. Y la vi pololear, ¿ya? Y su marido Luis Venegas, el Chito Venegas, era primo hermano de mi suegro, de allá del sector de Carrizal. Así que siempre tuve una muy buena relación con ella, y hasta el minuto, pues hoy día cuando nos vemos nos saludamos, y bueno, hoy día ya no se suspendió el asunto, y sus parroquianos, como si esto, tienen que haberse trasladado a otra parroquia. A otra parroquia. Pero hay parroquias por ahí cerquita, po. Sí, hay varias. Yo creo que la más que en este minuto es como tragicómico el tema, porque yo conocí hasta hace poquito el Portón Maldito, ¿ya? Y el Portón Maldito era Raúl Ramírez, el Lulú. Era natural del sector del Sauce, y él jubiló como transportista, ¿no es cierto? Quedó viudo, su señora se llamaba Silvia González, tiene 3 hijos, todos profesionales, pero el hombre quedó solo en una tremenda casa y encontró la forma de poder divertirse un poco, estar acompañado, y un grupo de amigos le manifestaron la idea de que pudiese tener también a disposición algunos vinos blancos, tintos y chichas, también del sector del sector de Carrizal, donde hay muy ricos mostos. Entonces hubo una gran comunión entre el Raúl Ramírez y este grupo de personajes. Raúl hace unos 15, 20 días atrás que falleció, y la verdad que viví un momento de mucha emoción, porque hay que destacar de que los hijos de Lulú tuvieron la gran idea de colocar en el lugar de velatorio, de poderlos atender como le gustaba atender a su papá, con un buen clérigo, ¿no es cierto?, con frutillitas, heladitos. Y después, al momento de la sepultura en el parque de las Flores, fueron ellos los que pusieron, no a sus familiares directos, sino que a los amigos que acompañaron en el último tiempo, asistentes, a sus amigos que los acompañaron, como los grandes, ¿cuánto se llama?, personajes que despidieron al amigo Lulú. Así que al día siguiente nos invitaron a un almuerzo, y como es tradicional para la gente de campo, vinieron los rezos, que se hace al 9º día, y también ellos invitaron a todos sus amigos, rezaron y fueron muy bien atendidos. Así que lamentablemente el nombre era eufemístico, porque no tenía nada de maldito, porque lo que uno encontraba ahí era mucha humanidad, era mucha alegría, y una cosa que es muy especial destacarla: había un grupo de verdaderos amigos, porque el que llegaba ahí saludaba de mano, cuando se tenía que retirar se despedía de mano, y eso no lo había visto yo, y por eso hago el recuerdo de que estas picadas servían para intensificar los grados de amistad entre la gente. Así que me emociono quizás un poco
al recordar este hecho y es bueno que la gente lo conozca. Bueno, y así han habido en los temas, por ejemplo, en la calle ahí al lado del sector de frente a la municipalidad, parte de la municipalidad, en la calle Loncomillas, ahí vivía don Oscar García. Él siempre mantenía vino y el nombre que le pusieron cariñoso sus amigos parroquianos era el doctor García. Doctor García. Porque él le resolvía todos los males, ¿no es cierto? A quienes andaban con la enfermedad del día lunes, de la cañamada, del día lunes. Y don Oscar se caracterizaba, era un hombre alto, frente amplia, era el papá de una gran profesora, la Alicia García, y él naturalmente que vendía también por cierta medida, por vaso, por cañita, y a los que de repente nos mandaban a comprar vino de la casa para pasar alguna comida, no hacía la medida, era esta. Esta era la medida, el litro. ¿Y por qué lo tengo yo? Porque esa casa se cayó para el terremoto. Y como yo estaba al frente, un día pasé al frente y encontré que dentro de las paredes que estaban en el suelo está este litro. Y este era el litro en el cual don Oscar García medía el litro de vino que uno le iba a comprar. Yo no lo iba a comprar para mí, sino que yo era niño y iba a comprar para la gente adulta que me mandaba a hacer las compras. Así que este es un testimonio de lo que se vivía en esos años. Ahora, don Oscar era un gran deportista y fue entrenador de Colo-Colo de San Javier en esos años 40 y tantos por ahí. Y recuerdo haber tenido a la vista una foto del BEA, del Radio BEA, donde sale la foto del equipo Colo-Colo, que fue campeón en esos años, y el entrenador era don Oscar García. Un recuerdo más. Un recuerdo más. Oye, también habían otros personajes, por ejemplo, don Plácido González. Don Plácido González era el suegro de don Pepe Arbón, papá de Plácido González, un gran viticultor de la zona también de Carrizal. Y él traía sus productos a la casa donde vive hoy día entre Torre Blanca y una calle corta que hay ahí a metros de la cancha del Tricolor. Y él tenía sus pipas y recibía a la gente que andaba necesitada de pasar la sed y lo atendía con mucho cariño. Y era muy común de que la gente también se reunía o se invitaran o se convocaran para asistir a probar estos manjares que tenía don Plácido González. Bueno, Plácido fue por largos años el hijo administrativo en la barraca de los Pérez y después trabajó como conductor de uno de los vehículos del sistema municipal de salud, fue un gran bombero y era un gran declamador. Él las poesías esas antiguas las recitaba de muy buena forma, y ya que pasó poquito la Teletón, yo lo llevaba a los shows que hacíamos en el campo, y como a veces me faltaban los artistas, yo tenía que echar arriba el escenario a Plácido, y era tanto el éxito, por ejemplo, me lo sale una vez, la gente no quería que se bajara del escenario, y la verdad que puedo decir que esa noche el espectáculo lo salvó Plácido. Y Plácido tenía una frase bien bonita que decía: si en la tierra se unen los hombres, en el cielo se unen las almas. Oh. Así que Plácido, un gran recuerdo para él, su familia, ¿no es cierto? Por lo que él lo entregó como familia, ¿no es cierto? Como amigo. Pero, y era liceano también, pues, liverpulino, yeah. El Plácido Nuevo. Otro que también concitaba el interés de los cabros malos del liceo, ¿ya? Digo yo entre comillas,
porque él vivía frente al Liceo Nuevo, el liceo que hoy día el Manuel Montt. Manuel Montt. Entonces los más grandecitos, al tiempo de la chicha nos arrancamos y íbamos a tomar chicha con harina donde el tranquilino. Así que el tranquilino también nos atendía, y la verdad que a veces a algunos se le pasaba, cuando la chicha estaba un poquito fuerte, a algunos de los niños les afectaba. Pero por lo general él nos trataba muy bien y no dejaban que se repitieran la chicha. Una entrega medida. Medida, así que para que los cabros no fueran a tener dificultades, ¿ya? Yo creo que nunca nos curamos, ¿ya? Pero este caballero nos vendía un poco para evitar que se nos pudiese pasar la mano, como dice. Aunque eran honrosas Excepciones. excepciones. Siempre suele suceder. Claro. Así que este señor, como te digo, está en la avenida Almacea, ahí frente prácticamente al estadio. Lo otro que era importante también era el quitapena. Es un local que existe en todas las ciudades de Chile, ¿eh? Así es, así es. No hay ciudad que no tenga un restaurante que se llame el Quitapena. Así estamos. Y aquí el Quitapena está al lado del Canal Pando, ¿no es cierto? Y los regentes o los dueños era doña Judith Cáceres y su marido era don Armando Quirós. Armando Quirós. Bueno, pero quizás no todos lo reconozcamos como Armando Quirós. No, era más conocido, él era gaffiter de oficio. Exactamente. Era muy buen gaffiter. Pero como él era bueno para hablar y todo el asunto y contaba, siempre tenía una anécdota y era efusivo, y la escuchaba todo el que lo quisiera escuchar, decía cariñosamente los cotarros, ¿ya? Así que en ese negocio él era muy asiduo a la pesca, a la caza, y en el negocio bueno, el quitapena era porque todos los que venían de un funeral pasaban ahí a ahogar la pena. Entonces, pero ellos tenían comida típica, y por ejemplo ahí lo rico era comer curanto, los conejos en el invierno, y también ranas, ricas ranas, y las ranas las traían desde la isla, al interior ahí del cementerio hacia el interior, en la Chiripa, ¿no? De la Chiripa, claro, y en la isla del río, que hace el río Maule. Ya. Y esas las traían y tenían una piscina especial. Entonces, cuando alguien le quería comer rana, lo llevaban a donde estaba la piscina y decía, elegía la ranita que quería comerse. Era medio complicada la cosa, pero así era. Pero lo bueno que era fresquita. O sea, era fresquita, estaban vivas y todo eso, y ahí las preparaban muy bien. Pues. Entonces, era un lugar muy apetecido, y sobre todo el tema de los conejos escabechados y de las ranas. Así que, y siempre mantenía también para los amigos, mantenía buenos mostos ahí. Se ha perdido un poco hoy día la tradición que había antes de comer rana, que no hay criaderos, como que lo silvestre se perdió y nadie cría, o al menos en esta zona prácticamente no hay. Yo creo que no. Yo creo que la última vez que comimos rana fue un día que íbamos en dirección a Talca, y de vuelta dijimos ahí hay rana, pasemos a comer rana. Y pasamos con un grupo. Yo ahí en Maule, más o menos, sí, antes de llegar a Maule, hay un Chacarilla, lugar, Chacarilla, había un lugar donde vendían ranas, ¿ya? Otro de los grandes personajes en este tipo de cosas es mi niño. Ah, cómo no recordarlo. Mi niño, tremendo personaje, un caballero extraordinario, simpaticísimo. No estaba muy bien de salud, pero el hombre nunca lo vamos a ver triste, ni mucho menos. Bueno, pero aprovechemos de mandarle un saludo, a lo mejor nos puede ver, y más que salud, un abrazo tremendo. Un saludo entonces para don Nelson Herrera, muy conocido, requete conocido como mi niñito, por el trato que él tiene con la gente, con los amigos. Así ahí tenemos otro caso de que si yo digo Nelson Herrera, mucha gente no lo va a relacionar, pero si decimos mi niño, inmediatamente cambia la figura y todo el mundo lo relaciona con todo.
Ahí está, pues, ¿no es cierto?, en el terminal de buses aquí de la cancha de carrera. Exactamente. Ahí está don Nelson Herrera, ¿no es cierto? Y tiene su negocio. Y bueno, la gente de campo lo prefiere porque siempre en la mañana cuando llegaba ahí, lo primero era la malta con harina. El harinado. La malta con harina. Después un tinto con harina, ya. Y tomaban desayuno con un plato de caldo preparado ahí. Nos faltaba la paila con huevo y un buen café, ¿no es cierto? Y mi niñito ahí animando a la gente que venía allá, porque muchos de ellos eran familiares de él, porque él era del sector también de Carrizal, y su señora igual, la señora Nechita. Así que tenía mucha gente que era su clientela y eran muy conocidos, y eran parientes o compadres por ahí, siempre como es la gente de campo, así que siempre estaba dispuesto. Mi niñito yo lo conocí como dependiente en la ferretería de la Casa de Tablas, con don Lucho Bejardo. Él trabajaba ahí por largo tiempo y a la vez él siempre fue miembro del cuerpo de bomberos de San Javier, de la segunda compañía. Ahí lo conocí yo, primera. No sé si en la primera. Yo diría que en la segunda. Ya. Fíjate que un día me encontré yo con un general de carabineros, sanjavierino, Gustavo Castro Arriaga, hijo de don Ramiro Castro. Don Ramiro Castro. Y me dijo, oye, Feña, ya, ¿dónde se puede tomar buena chicha? Entonces le dije yo, vamos de mi niñito, y partimos para allá. Aquí te llegó nada, pues don Ramiro Castro era cliente de mi niñito, pues. Entonces le dije yo, mire, este joven es general de carabineros y es hijo de don Ramiro Castro. No me diga mi niñito, al tiro mi niñito. Preparó los vasos, ya. Le puso el tarro con harina, ya, y le puso un jarro de chicha. Y Gustavo, nunca ha dejado de pasar cuando viene su señora tiene ramificaciones en Constitución, así que permanentemente viaja. Así que ¿cuánto se llama? Siempre cuando pasa hacia Constitución, Gustavo pasa a probar la chicha de mi niño y de repente le regala una botella o le compra un par de garrafas que se lleva para Santiago Gustavo. Así que también es una persona pero muy grata y que ha tenido esto por muchos años, ¿ya? Por muchos años. Y otro que era muy conocido también era don Tavo Ríos. Ah, claro que sí. Pues sí. Don Tavo Ríos estaba en la calle Eleuterio Ramírez, ya entre Manuel Antonio Mata y la otra calle. Hay una calle que no me puedo acordar, ya está Manuel Antonio Mata y la otra Pedro León Gallo. Pedro León Gallo. Y ahí está don Tavo Ríos, pues él traía vino de sus viñedos de allá del sector de Melosal y estableció ahí un negocio. Era un expendio de bebidas alcohólicas, ya. No sé si tenía patente o no, pero ahí había algunos amigos que siempre me invitaban para allá, pues, ya. Los hermanos Herrera, Luis, Cotacho y Iván Herrera. Grandes personajes sanjaverinos. Claro, grandes futbolistas y todo. Aprovechamos también de saludarlos, sobre todo, nosotros tengo que decirlo, estaba invitado Cotacho a esta reunión, a esta conversación. Lamentablemente ha tenido complicaciones de salud, su señora también está un poco delicada y no le permitieron estar hoy día con nosotros. Pero un abrazo, Cotacho, y gracias por todas las atenciones. Yo con los hermanos Herrera, con la señora Alicia, don Luis, la Collita, la María Alicia y el Pitón, Ricardo Herrera Pitón. Ricardo Herrera. Una gran amistad, pues esa amistad provenía de la amistad que tenía la señora Alicia con mi mamá. Incluso en un periodo bien especial, ella, cuando recién había salido del liceo ella le consiguió un trabajo de maestra de cocina en una residencial famosa en Constitución.
donde ellos iban a veranear todos los años. Así que yo siempre les agradecí, y yo, el tiempo que no estuvo mi mamá, yo almorzaba con los chiquillos, incluso tenía una cama disponible para participar con ellos. Y con el Lucho salíamos a vender sandías a Cauquenes, a Chillán, a Concepción. Entonces yo era niño, por recién salido del liceo, y me las daba, ¿de cuánto se llama? De tirador de sandía. Ya. Pero con los amigos Herrera, alguna cata tendrían que haber hecho. Hartas, pues sí, cuando iban a guardar el camión allá en la calle Puyuquén, el camión rojo, entonces partíamos todos, la primera parada en el camión, guardábamos el camión allá, nos volvíamos a pie, y ahí era la segunda parada donde estaba Río. Y de ahí ya nos veníamos a la casa a tomar once, con los Herrera, donde en el verano nos faltaba el chancho en piedra. Pero la señora Alicia nos daba un pan nomás, había que comprar más pan, pues, los que éramos buenos para el pan, entonces, pero ella un pan nomás nos daba. Así que lo pasamos muy bien ahí, y bueno, y los chiquillos eran buenos catadores, pues incluso don Luis siempre iba a buscar vino al fondo de las Rosas, a la bodega ahí, de don Adolfo Silva, los días sábados. Entonces traía chuicos con vino. Entonces los chiquillos idearon una manguera que la metieron por el entretecho y la bajaban a los chuicos, y de ahí, ¿no es cierto?, la manguerita esa fina de la pieza del lado, la succionaban y podían sacar vino sin que se diera cuenta don Luis, ¿ya? Así que no faltaba el ingenio de claro, hasta yo de repente tenía que chupar la manguera. Pero esa gente era tremendamente cariñosa, de los que prácticamente se echan de menos ahora. El otro ahí en la calle Puyuquén era el Matu, el papá del Cleto, ¿ya? Es años que la señora del Matu y la suegra del Matu tenían una pequeña viña al interior, ya, y llegaba al canal Pando adentro, y ahí hacían vino, pero durante el año vendían vinito ahí, pues, ¿ya? Y era mucha la gente que llegaba ahí a disfrutar de un rato ameno, de servirse alguna comida autóctona, ¿no es cierto?, de comerse una sopaipilla, de comerse un chicharrón de repente. Entonces la gente esa lo pasaba bien. Y el Matu era un maestro, igual que el Nano Abaca, que era su compadre. Entonces ellos siempre estaban ahí, como que encendían la fiesta. La camaradería que se vivía ahí era de mucho respeto también, y de mucho cariño. Oye, ya llegando a la mitad de nuestra, o a la parte final de la primera parte de este programa, yo me recuerdo que muy cerca de ahí estaba el Dionisio. Sí. Dionisio Albornoz. Dionisio Albornoz, sí. Bueno, el Dioni murió joven, el Dionisio. Dionisio era técnico en electricidad, y a pesar de su envergadura un tanto ancha, sí, era un excelente lateral izquierdo, jugaba fútbol, ¿ya? Primero jugó por el Liverpool y posteriormente por el Deportivo Liceo. Y después arrendó un local, ¿no es cierto?, donde empezó a ofrecer estos productos, como se constituyó en una pica. Y los principales asistentes a esa pica del Dioni eran los funcionarios del hospital. Estaban muy cerca, muy a la mano. Estaban a media cuadra. Entonces había cierto horario en que era visitado no por todos, pero por algunos de los funcionarios que trabajaron mucho tiempo en el hospital de San Javier. Después se cambió a la esquina ya de la calle Puyuquén, y lamentablemente Dionisio falleció joven. Ya se complicó su estado de salud y lamentablemente falleció, pues, quedando su esposa, la Laurita, y su hijo, ¿ya? Como le decían al hijo,
se le iba el pelo para adelante y le decían el peluca, no sé cómo le decían. No, de eso no hay no Claro, pero la Laurita era proveniente de la Ana Rodríguez de Ló, el papá era el señor Rojas, que fue un antiguo trabajador de Vialidad San Javier. También ahí Dionisio atendía de muy buena manera a quienes llegaban a visitarlo. Siempre había una sonrisa, siempre había un gesto, así que de repente nos faltaba el picante que nos ofrecía. Pues. O sea, yo estoy comentando que parece que yo era bueno para ir a las picas. Pero es que una de las cosas buenas que tiene la vida es de compartir y no confundir, porque muchas veces se confunde que por el hecho de uno ser parroquiano de un sector es porque bebía en exceso. No debemos confundirlo y algunos sí lo hacen o lo hicieron y lo van a seguir haciendo por lo demás, pero la gran mayoría lo hacía por diversión, por pasar un momento para pasar un momento sano, y hagan memoria con todos estos nombres. Y por favor, los que sean más adultos que nosotros, fíjate comparen los hechos delictuales de esos locales a lo que se vive hoy día. Pese a que había muy poco control en aquellos años, los problemas de seguridad y de convivencia no pasaban más allá de un par de combos. No, jamás. Fíjate que otro que también acaparó el interés de la gente acá era el Pate Sauce, bueno. Otro de los, claro, el Pate Sauce era el Fortunato Sepúlveda, ¿ya? Vivía al lado de los papás del Pelado Rego en la calle Catedral, casi al llegar a Loncomilla. Otro personaje, un saludo al Pelado Rego, no sé, el Pelado Rego. Un personaje bien especial. Simpático el pelado, estaba medio enfermo en la vista, pero anduvo en Santiago y según lo encontraron un poco mejor. Ya ahora ve más de cuando iba para allá que a la vuelta, veía mucho más a la vuelta. Ya. Algo le tiene que haber hecho el doctor, ¿ya? Oye, el Fortunato Sepúlveda también tenía un negocio ahí en la calle Catedral, casi al llegar a la calle Loncomilla, donde está el local del Pelado Rego. ¿Ya? Hoy día, su casa hoy día. Claro. Bueno, él traía vino blanco, tinto, aguardiente, chicha, allá de los parientes, pues allá en el sector de las Cuatro Esquinas hacia cuando uno vuelve para Cerrillos Melosal. Cerrillos Melosal, sí. Y siempre había algún picadillo ahí. Y me acuerdo que una vez hicimos un equipo, Loncomilla. Y después de los partidos teníamos que ir a tercer tiempo. El tercer tiempo lo íbamos a pasar donde el Nato, ¿ya? Y este Nato era tremendamente buen amigo, y tenía algunas características, porque nunca le pudo decir a su hermano que se llamaba Leonel, nunca le pudo decir Leonel, siempre le dijo Dionel, ¿ya? Y para los cocimientos y toda la cuestión, él no le echaba almeja, al caldo, todo esto, sino que le echaba almerja. Y nosotros nos reíamos con él, pues. Pero era una cuestión porque el hombre era de campo y se crió en ese ambiente, pero era muy conocido, la familia de esta Sepúlveda y todo, estaban emparentadas por aquí en San Javier, incluso con Don Telo González, todo eso, y era realmente conocido, incluso después su señora María, que estuvo viviendo por el sector de la cancha El Tricolor, por arriba, también tuvo un lugar donde ella vendía también vinos que traía de allá donde eran naturales, cerca del Cerro Cupo, todo ese lado. Entonces, el Nato, lamentablemente, cuando falleció, estaba todo este tema de la pandemia del coronavirus y la verdad que no pude estar en las exequias de este amigo como me había gustado. Siempre tenía una canchita de rayuela, siempre apostaban ahí en un jarrito de vino, entonces siempre tenían un picantito, ¿no es cierto? Había pan amasado a ese, ya sopaipilla, entonces se pasaban momentos bastante gratos ahí donde este amigo, el Nato, yo siempre le decía,
De repente cuando nos damos de animadores en los shows del aniversario de San Javier, nos acordamos y le mandamos saludos a estas picadas también. Entonces le decía, ¿ustedes conocen el Pate Sauce? Sí, decía la gente. Bueno, este es el mejor químico que tenemos en San Javier. Este hombre tiene una parra en la casa, ¿ya? Una parra que la tiene para la sombra como un parrón, pero no le falta el vino durante todo el año. Así que este es el mejor químico que hay, pues le decía yo.